Hola, acabamos de terminar el webinario correspondiente a la sesión 19 de nuestro curso Iniciación a la Holosofía y en esta sesión pues continuábamos con el repaso desde ese enfoque un poco más oficial de las enfermedades, aportando otras investigaciones pues que nos ayudan a cuestionar ese paradigma que nos dan desde la farmacología. Bueno, pues la primera de las enfermedades que nos quedaba son las enfermedades genéticas, que ya desde tiempos de Darwin, el propio Darwin reconocía que cuando él proponía que los cambios genéticos se producían al azar, simplemente lo decía pues utilizando azar como la muestra de su ignorancia. Es decir, él no proponía que existiese un azar real. Cosa que es bastante lógico si vemos el bagaje que tenía Darwin con la religión. Bien, que creo que era pastor anglicano. Bien, pues este tema de las mutaciones al azar que luego van a provocar las enfermedades genéticas empieza a sentarse pues ya desde tiempos de Darwin, pero luego hay un experimento que es el experimento de Luria y Delbruck, que es en el que se basan para afirmar que las mutaciones se producen al azar. Ese experimento, cuando lo contemplas desde el enfoque de los sistemas complejos, se puede explicar de muchas maneras diferentes y no significa que las mutaciones se produzcan al azar, sino que los propios organismos tienen mecanismos de mutación porque es la manera que tienen de adaptarse al ambiente, o sea, es una capacidad propia del organismo. Lo que pasa es que ya había un concepto que estaba de fondo, que era ese poder del azar como única posibilidad de cambio. Es decir, los humanos no tendríamos posibilidad de adaptarnos al ambiente, ni los animales, solo el azar y la selección natural serían los poderes que habilitarían esos cambios. Y esa religión neodarwinista que estaba de fondo, pues al final se iba solidificando con esas interpretaciones, porque ni siquiera es que sean investigaciones que soporten ese enfoque. Esto llega a quedar clarísimo cuando Francis Crick elabora el dogma central de la biología molecular, dejando claro que la biología molecular era una religión, en el que dice que solo es posible la transmisión de información del ADN hacia las proteínas y que por lo tanto los seres vivos no tienen capacidad de cambiarse ellos mismos. Bueno, se han recogido evidencias en contra suficientes ya para decir que no es verdad, que son los seres vivos los que controlan su propia evolución y sus propias mutaciones, su adaptación al entorno, con dos sistemas fundamentales. Uno es la epigenética, modificaciones en cómo se lee la información genética, pero también existe la posibilidad de modificación de los propios genes, introducir nuevos genes o modificarlos para que tengamos nuevos mecanismos con los que adaptarnos al ambiente. Y esto llega hasta el punto de que se ha desarrollado lo que llaman la psicogenealogía, que lo que nos está diciendo es que nosotros heredamos vivencias de nuestros antepasados que han podido ser traumáticas y que por lo tanto nos condicionan a tener determinados comportamientos o funcionamientos de nuestro cuerpo que podríamos incluso llamar enfermedades. Y de ahí el tema de las enfermedades genéticas, que realmente sí tendrían que ver con esa herencia, pero no tendrían que ver con algo inmutable, sino que nosotros al hacerlo consciente podemos modificar esa información y por lo tanto liberarnos de ese programa y también liberaríamos al resto de los que vienen después, ¿no? Nuestros descendientes. Otro bloque eran las enfermedades neurológicas. Y empezábamos comentando que el 80% de lo que se sabía sobre neurología antes de 1990 ha resultado ser falso y que por lo tanto nuestra visión de nuevo de ese cerebro que llega un momento en la adolescencia o primeros años de la vida adulta en el que se configura ya definitivamente, pues no hay posibilidad para cambios dentro del cerebro. De nuevo vemos que es el mismo argumento que el de las mutaciones genéticas y la realidad es que no es verdad. Nuestro cerebro tiene unas habilidades impresionantes. De hecho, hay niños a los que se les extirpa el medio cerebro porque son casos muy graves de epilepsia y son capaces de volver a hablar. Se extirpa normalmente el hemisferio izquierdo, que sería el que está asociado al habla, y el hemisferio derecho es capaz de adaptarse y generar una estructura que procese el habla y llegan a hablar perfectamente.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de enfermedades neurológicas son los tóxicos, fundamentalmente los neurotóxicos, aquellas toxinas que afectan directamente a nuestro cerebro. Y esas toxinas están relacionadas con los metales pesados, mercurio y aluminio. Y también están relacionados con los pesticidas. Pues resulta que las vacunas contienen aluminio, muchas de ellas como coadyuvante, y han contenido mercurio, algunas de ellas todavía contienen mercurio, que pues son elementos neurotóxicos. Y por otro lado, sabemos que ha habido unas campañas de uso de pesticidas de manera masiva, sobre todo a partir de los años 50 con el DDT, y ahora hay investigaciones que dicen que el DDT sigue estando en el ambiente y que tiene efectos neurotóxicos bastante potentes. Los pesticidas actuales también tienen efectos neurotóxicos importantes e incluso ha habido condenas a empresas muy grandes por varios miles de millones por esos efectos. Por otro lado, sabemos que las neuronas no son la base de la inteligencia, sino que la interconexión entre las neuronas sería lo fundamental. De hecho, hay casos de personas que tendrían un 10% de neuronas en el cerebro y el resto estaría ocupado por líquido cefalorraquídeo. Y son personas que han sido registradas con cocientes intelectuales rozando lo superdotado, 126. ¿Esto qué nos querría decir? Pues que nosotros estaríamos asignando las neuronas como una carga demasiado grande con respecto a lo que es la inteligencia y que no sabemos tanto sobre nuestro cerebro porque estos casos nos están indicando que hay algo más de lo que tenemos que ser conscientes. Lo que sí sabemos es que las neuronas se desarrollan o generan nuevas dendritas, nuevas conexiones con otras neuronas gracias a las nuevas experiencias y que si siempre estás teniendo nuevas experiencias, el cerebro no envejece. De hecho, los problemas que suelen tener las personas mayores con el cerebro y su capacidad de responder suele estar más asociado al miedo a errar en la respuesta que no al funcionamiento del propio cerebro. Y de hecho, esto llega al punto de que hay investigaciones en los últimos años en las que se intuye que hasta las neuronas se podrían reproducir o podrían reconectarse con otras en casos de paraplegia, en los que se ha conseguido que las personas con paraplegia, ya sea con estimulación eléctrica o utilizando herramientas de realidad virtual, lleguen a tener de nuevo sensaciones en las piernas, cosa que, según los conocimientos anteriores, sería imposible. Otro bloque de enfermedades, aunque realmente no se catalogue así, es las que están relacionadas con el envejecimiento. El envejecimiento es una creencia que tenemos. De hecho, según los estudios, no hay nada en nuestros cuerpos, en nuestra biología, que diga que tengamos que envejecer. Pero como era algo que se suponía que le pasaba a todo el mundo y se asumía que tenía que ser así, pues no se investigó hasta hace poco tiempo. Y ahora resulta que se comprueba que es posible incluso revertir el envejecimiento celular, la liberación de la tensión interna de ese estrés, provoca que se revierta ese envejecimiento y que la manera de procesar de nuestro cerebro tiene mucho que ver con cómo luego el cuerpo funciona. Nuestras expectativas, nuestra autoimagen condicionan muchísimo cómo funciona el cuerpo y sobre todo con la edad y por lo tanto si hacemos ejercicios en los que nos vemos más jóvenes, somos activos, nos interactuamos con personas más jóvenes que nos traigan nueva información, eso nos va a ayudar a mantenernos jóvenes durante más tiempo. También teníamos otro apartado hablando de las enfermedades psiquiátricas, que realmente son enfermedades inventadas porque no hay ninguna prueba fisiológica para poder diagnosticar ninguna enfermedad mental. Todos son enfermedades que se pactaron por parte de psiquiatras y se pusieron en un documento, en un libro, el DSM en Estados Unidos y en Europa pues será otro parecido. Y realmente lo que se hace es catalogar determinados comportamientos de personas asociándolos a enfermedades con una explicación neurológica de problemas en los neurotransmisores que luego no se soporta con las investigaciones que se van realizando. O sea que realmente la psiquiatría es una rama de la medicina que no tiene sustento evidencial por parte de las investigaciones y lo que sí tiene es mucha evidencia del daño que produce, porque de hecho hay ciertos países en los que los psiquiatras tienen más poder que los propios jueces. Cuando dictaminan una incapacidad mental, directamente a esa persona se la lleva a un centro psiquiátrico, cosa que no podría determinar ni un juez.
Por último, hablamos del efecto placebo y ya tocamos una gran clave que expandiremos en la próxima sesión, en la sesión 20, que dedicamos a otros enfoques de la enfermedad. Pero desde las investigaciones oficiales se demuestra que el efecto placebo es un efecto fisiológico y psicológico genuino. Es decir, lo que tú esperas, cómo esperas que vayan a funcionar los medicamentos que te dan, condiciona pues cómo opera el propio cuerpo. Es decir, tú puedes dar una pastilla de azúcar a una persona y luego comprobar que el cuerpo está generando una cadena de bioquímicos que se corresponderían con los efectos que tiene que producir esa pastilla que primeramente le has indicado al paciente. Así que ahí tenemos la clave para darnos cuenta de que nuestra mente es lo fundamental en el proceso biológico. De hecho, existe el placebo y el nocebo. Si nos creemos que algo va a ir mal o vamos a tener efectos secundarios, lo vamos a cumplir. Y eso es lo que vamos a emplear fundamentalmente en la próxima sesión para abrir otras posibilidades a la sanación de las enfermedades. En la parte del webinario, pues fundamentalmente nos hemos centrado en aportar datos por parte de los participantes, porque varios de ellos estaban relacionados con los entornos de salud, sobre los temas psiquiátricos y también sobre el placebo, indicándonos que en los centros médicos se utiliza el placebo cuando ya llegan al límite en lo que permiten los fármacos. Si ya estás dando la máxima cantidad que puedes dar de un fármaco y no estás teniendo efectos, pues lo siguiente es utilizar el efecto placebo y darle a la persona un placebo, una inyección de suero salino, pero indicándoles que esto es una medicina experimental que está teniendo muy buenos efectos, y también le cuentas los efectos secundarios precisamente para convencer a la persona de que es una medicina real y entonces tiene el efecto que se está esperando. Bien, por último, para cerrar el webinario, pues hicimos una práctica sobre las creencias que tenemos asociadas al envejecimiento. Porque si el efecto placebo funciona, también funciona con respecto al envejecimiento y vamos a cumplir aquello que esperamos. Así que si vamos haciendo la lista de todas esas creencias, si vamos aplicando la liberación de esa energía que nos dice que eso tiene que ser así, pues lo mismo nos llevamos la gran sorpresa de que vivimos más años, más felices y con más vitalidad. Y hasta aquí este webinario, este resumen. Nos vemos en la próxima sesión. Un gran abrazo.